Exactamente hace 4 años me encontraba en una de las situaciones más difíciles de mi vida. En aquel entonces yo juraba que algún día iba a terminar viviendo debajo de un puente o algo similar, porque la verdad es que me acababa de graduar y no tenía ni idea de qué era lo que quería hacer. Yo no tenía trabajo y ya tenía 28 años de edad, y ustedes saben que la sociedad nos exige que a los 27, 26 años ya tengamos por lo menos unos 3 años de experiencia, y honestamente yo ni siquiera sabía qué era lo que quería estar haciendo. Lo único que tenía en la cabeza era una idea guajira de venir a China, de conseguir un empleo y de aprender chino mandarín. Pero ¿qué se supone que haga un abogado mexicano hasta el otro lado del planeta, donde las leyes son completamente diferentes y realmente ni siquiera sabes el idioma de aquel lugar? Pues no les voy a mentir, fue una etapa bastante dura en la cual incluso llegué a sentirme deprimido. Así que el día de hoy les voy a contar la historia entera de cómo fue que terminé viviendo en China, trabajando en una empresa china, y por qué fue que eventualmente terminé renunciando y viviendo aquí en las maravillosas montañas de Yangshuo. En aquel entonces yo tenía 28 años y la verdad es que no tenía mucha experiencia laboral. Hasta entonces solo había pasado 6 meses en una notaría pública y el resto del tiempo lo había ocupado para viajar y hacer voluntariados alrededor del mundo. Pero cada que volvía a casa tenía que enfrentarme con la realidad. Seamos honestos, la sociedad esperaría que a los 28 años ya tengas un empleo y unos cuantos años de experiencia, o por lo menos que tengas alguna idea de cuál es el área en la cual te querrías desarrollar. En mi caso las cosas eran muy diferentes. Yo lo único que tenía era un sueño guajiro de que algún día quería venir a China y aprender chino mandarín y encontrar algún trabajo en alguna empresa como una excusa para poderme quedar. Pero lo cierto es que en aquel entonces yo no hablaba ni una sola palabra de chino mandarín, ni tenía idea de si sería posible para un abogado mexicano encontrar un empleo en alguna ciudad como Shanghái. Tampoco tenía los recursos para volar hasta China y tratar de buscar algún empleo. Pero afortunadamente tenía un primo que es piloto y que un día, cuando le conté mi sueño guajiro, se ofreció a regalarme un boleto de cortesía de ida y vuelta, de esos en los que solo te puedes subir al avión si tienen disponibilidad. Y como no tenía nada que perder, decidí aventurarme y tratar de descubrir si era posible encontrar aquí un empleo o alguna oportunidad. Sin embargo, todavía estaba el problema de cómo iba a costear mi estancia en China y qué era lo que se supone que iba a hacer mientras estuviera aquí. Por lo tanto, me puse a buscar en páginas de internet oportunidades de voluntariados y terminé encontrando una muy interesante en una granja de cerdos en la provincia de Sichuan. Honestamente no tenía ni idea de cómo se suponía que eso me iba a ayudar a encontrar un trabajo en China, pero al final del día era mejor que nada, así que la tomé. Estando en esa granja conocí a muchas personas que estaban haciendo lo mismo, que realmente habían llegado a China para tratar de encontrar un empleo, y me dijeron que era completamente posible trabajando como profesor de inglés. Y tenían razón. Una vez que empecé a hablar con diferentes personas, encontré un trabajo en un kinder enseñando clases de inglés, pero el único problema es que yo tenía una visa de turista, cuando aquí en China eso está penalizado y es muy fácil que te descubran. Además, la visa de turista solo tiene una duración de 30 días y obviamente a la escuela no le convenía contratar un profesor que se iba a tener que ir en un par de semanas. Y en efecto, al poco tiempo expiró mi visa y no había nada que hacer, no hay ninguna manera de extenderla más que saliendo del país, por lo cual tuve que volar hasta Tailandia y tratar de renovarla. Y después de haber pasado alrededor de un mes viajando por el sureste asiático, finalmente pude volver a Shanghái, y a sabiendas de que la visa de turista no era una solución permanente, decidí buscar ayuda. En aquel entonces yo tenía una muy buena amiga mexicana llamada Dani que estaba trabajando en la ciudad de Shanghái, así que decidí hablarle para ver si a ella se le ocurría una solución mejor. Y dio la casualidad de que ella tenía el contacto perfecto. Resulta que después de tantos años de haber pasado en China, Dani ya tenía el nombre de una agencia y de una página que podía ayudarte a conseguir empleos, pero que desafortunadamente el día de hoy ya no existe. En aquel entonces, esa empresa te cobraba un depósito de $500 para que pudieran empezar a buscarte empleo, y después te cobraban tus 3 primeros salarios, o eran 2 o 3 primeros salarios que tenías que pagar por adelantado una vez que ya estuvieras en China y hubieras firmado tu contrato. La verdad me sonaba bastante sospechoso, pero como no tenía nada que perder, le pedí dinero prestado a mi papá y a las 2 semanas aproximadamente me consiguieron mi primera entrevista laboral.
Y pues ya se imaginarán, siendo abogado yo no tengo nada que ver con los cartones, con las ventas, con la importación ni con el comercio, así que me puse muy nervioso con las preguntas que me iban a hacer. Pero por fortuna, esta empresa en lo que realmente estaba interesada era en conseguir un mexicano que entendiera un poco la ley de México y que estuviera dispuesto a venir a China para aprender chino mandarín y ayudarles a manejar la planta que estaban por abrir en Tijuana. Durante aquella entrevista me hicieron preguntas muy curiosas y muy extrañas, y entre ellas la que más me llamó la atención fue en la que me preguntaron cuánto alcohol podía beber. En aquel momento me lo tomé como una broma, pero vaya error, porque jamás me hubiera imaginado que una de las partes más importantes de trabajar en los negocios chinos es beber alcohol. Pero no nos adelantemos, porque todavía nos hacía falta llevar a cabo una serie de trámites, y no fue sino hasta 2 meses después que finalmente pude viajar a Shanghái. Y una vez que llegué a Shanghái, la verdad es que me quedé helado. En aquel entonces China estaba festejando su aniversario nacional y prácticamente todas las ciudades industriales estaban completamente vacías. Por un momento pensé que había llegado a una de las famosas ciudades fantasmas de China y que me iba a tocar estar solo con la gente de la empresa. Además, hay que recordar que en aquel entonces yo no hablaba chino mandarín, y por lo tanto en mi primer día de trabajo me di cuenta de que iba a ser un verdadero desafío. Durante mi primer día de trabajo descubrí que además de mi jefe y de otras 2 personas, absolutamente nadie hablaba inglés en la compañía. Así que ya se podrán imaginar cómo fueron los primeros 3 meses de trabajo para mí. Pero lo cierto es que en aquel entonces yo me sentía como un fantasma ignorado, me sentía solo, sentía que había cometido un error y me estaba arrepintiendo de la decisión que había tomado. Pero como en las mejores historias, se pone peor. Al cabo de 3 meses explotó la pandemia y mi puesto de trabajo quedó absolutamente eliminado. Eso significa que yo me había quedado sin nada que hacer. De vez en cuando me pedían que hiciera alguna presentación, o si recibíamos algún cliente extranjero me pedían que le diera un paseo por la fábrica. Pero para ser honestos, parecía que solo estaban buscándome cosas que hacer para que no me sintiera solo, para que no me aburriera, para que no me desesperara, y por eso les estoy muy agradecidos, porque trataron de hacerme sentir parte de la familia. Sin embargo, estando en un país tan extraño, en un país en el que no hablas el idioma, en el cual no te puedes comunicar con tus compañeros de trabajo, la verdad es que es algo muy duro psicológicamente, y llegó un momento en el cual sentí que no iba a poder lograrlo. Pero al mismo tiempo, volver a casa tampoco era una posibilidad. Las fronteras estaban cerradas y los vuelos eran extremadamente caros y prohibitivos. Además, como se los dije anteriormente, yo soy abogado por profesión, y para ese momento yo ya tenía 30 años. ¿Qué se supone que iba a hacer si volvía a México sin tener experiencia en lo absoluto acerca de mi profesión y sin haber terminado de aprender chino mandarín? Durante algunos meses estuve tratando de buscar posibilidades, oportunidades laborales en otra parte de China, e incluso llegué a considerar la idea de empezar mi propio negocio vendiendo productos mexicanos en China. Pero entonces se me ocurrió la idea de iniciar un canal de YouTube. Las cosas siguieron así durante un buen rato y la pandemia no parecía mejorar, así que un día mi jefe me llamó a su oficina y supe que mi vida estaba a punto de dar un cambio por completo. En aquella ocasión me dijo: Max, tu puesto ha desaparecido, la verdad es que ya no tenemos planes para ti, ni sabemos muy bien cómo te vamos a reubicar, porque tu nivel de chino todavía no da el ancho como para que te puedas unir a las actividades regulares de la empresa en una industria en la cual solo se habla chino mandarín. Por lo tanto, me ofrecieron diferentes opciones. La primera de ellas era darme capacitación y ayudarme a encontrar trabajo en otro sector de la empresa. Para ello me metieron a diferentes cursos relacionados con la industria del empaque, me metieron un curso de impresión, a un curso de fábrica de cartón y a un curso de ingeniería. Pero como se podrán imaginar, todos ellos estaban en chino mandarín. Pero incluso si hubieran estado en español, para mí habría sido exactamente lo mismo. Y afortunadamente, un día se me ocurrió empezar un canal de YouTube. A lo largo del próximo año estuve estudiando chino a más no poder para ponerme al corriente y poder conservar mi trabajo. Pero al mismo tiempo, Noelia y yo pusimos todo el empeño que pudimos en crecer nuestro canal. Y para el momento en el cual llegó mi final del contrato, yo ya hablaba chino y estaba empezando a irme bien en la empresa. Pero lo mismo estaba sucediendo con nuestro canal. Eso significa que había llegado el momento de tomar una de las decisiones más importantes de mi vida. Por una parte, podía duplicar mis esfuerzos y tratar de ganarme un lugar
en la empresa a lo largo de los próximos años. Pero por el otro lado, podía renunciar y dedicarme por completo a YouTube y tratar de vivir el sueño. Y como ya se podrán imaginar, elegí la empresa. Así es, elegí duplicar mis esfuerzos y renunciar al YouTube, y de hecho tuvimos una época en la cual casi no subimos videos. La verdad es que me hubiera encantado decir que elegí la opción de YouTube porque es todo lo que habría soñado y mucho más. La idea de convertirme en un youtuber sonaba fenomenal porque me prometía la libertad de movimiento que siempre había querido y la oportunidad de viajar a mi país cada que me diera la gana. Pero para ser honestos, me dio miedo. La idea de pertenecer en la empresa con el salario que me pagaban cada mes, con el seguro social y con la casa que me rentaba la empresa sonaba mucho más seguro, y tomando en cuenta que no solo estaba decidiendo por mí, sino que también estaba decidiendo por Noelia, pues me pareció que era mucho mejor y mucho más razonable quedarme en la empresa. Sin embargo, unas semanas después de haber tenido esa reunión, me fracturé el pie. Durante un juego amistoso de fútbol con todos mis amigos, me resbalé, me tropecé y me rompí el hueso pequeño del pie. Inicialmente no sonaba como algo muy complicado, pero lo que yo no sabía es que este hueso es un hueso bastante complejo porque no tiene mucha circulación sanguínea y necesitaba una operación. Por lo tanto, tuve que regresar hasta mi país para pedir segundas opiniones porque evidentemente no quería operarme con cualquier doctor, y aproveché el tiempo que tenía de descanso para ir a visitar a mi familia porque justo en aquel entonces estaban reabriendo las fronteras. Sin embargo, durante toda esta época de duda, finalmente tuve la oportunidad de consultar a la persona más sabia que he conocido en mi vida, mi padre. Uno se imaginaría que para ser padre sabio como lo que él es, me habría dado el consejo de quedarme en la empresa y de tratar de desarrollarme. Sin embargo, mi padre me dijo todo lo contrario. Me dijo: vuélvete loco, sé creador de contenido, apenas tienes 30 años y no tienes nada que perder. Así que le perdí el miedo y decidí renunciar a mi trabajo. Para no hacerles el cuento largo, en cuanto volvimos a China, fui a la oficina de mi jefe y le dije: lo siento, no voy a poder continuar con estas labores, te agradezco mucho todas las oportunidades que me han dado, pero yo creo que a partir del próximo mes ya no formaré parte de esta empresa. No puedo decir que me sorprendió su reacción, yo creo que todos lo veíamos venir y era lo que tenía que suceder, pero todavía quedaba un problema por resolver y ese era la visa. Desafortunadamente, una de las partes más difíciles de vivir en China y la que menos me gusta es que tú no puedes permanecer en el país sin la visa correcta. Para ello puedes acceder a 3 tipos de visa. Una es de turista, la otra es de negocios y la última es la de trabajo. Pero evidentemente para tener la tercera tienes que tener exactamente eso, un trabajo. Y de acuerdo con la ley, a los 30 días de haber renunciado me tenían que cancelar mi visa. Pero nuevamente, y como por azares del destino, apareció alguien para rescatarnos como si estuviéramos destinados a haber hecho las cosas que hicimos, porque justo en ese tiempo apareció una escuela que se llama Omeida y nos ofreció una beca para estudiar en sus instalaciones y crear contenido en la ciudad de Yangshuo. En un principio, la verdad es que nos lo pensamos mucho porque eso significaba empezar de nuevo desde cero, sin amigos, sin casa, sin conocer absolutamente a nadie, pero esta vez en una ciudad que es muy diferente a lo que estábamos acostumbrados. Y a pesar de que a mí también me afectó, la que más sufrió fue Noelia. Para ella significaba una época nueva de inestabilidad, una nueva época de no saber a dónde íbamos o qué iba a ocurrir con nuestras vidas, así que le provocó mucha resistencia y fue muy difícil tomar la decisión. Sin embargo, el día de hoy ya estamos bien instalados, todo salió a la perfección y la verdad es que nunca nos habíamos sentido tan felices y emocionados por las cosas que se vienen en nuestro futuro. Ya tenemos una casa, si no han visto el video, aquí se los dejo para que chequen cómo es vivir aquí en el paraíso y aprender chino mandarín. Y durante los próximos 12 meses estaremos creando contenido para ustedes desde Yangshuo y por supuesto seguiremos viajando alrededor de todo el país para mostrarles cómo es China en la vida real. Así que si están interesados en aprender chino mandarín o venir a conocernos, los esperaremos aquí en la ciudad de Yangshuo. Les dejamos aquí abajo el link de la escuela y recuerden que pueden utilizar el código Mexicanos en China para obtener un descuento. Siéntanse libres de contactarnos por Instagram si tienen alguna duda y nos vemos en el próximo video.